Aquello de que no hay nada más serio que el humor, bien parecía saberlo el grandísimo Ernst Lubitsch. Y es que este sabio artista nos hace reflexionar sin que nos demos apenas cuenta a base de situaciones que de absurdas son lo más parecido a la realidad que podemos encontrar. Su cine, aún ocultando imágenes, es probablemente uno de los más visuales que existen. La sofisticación de su puesta en escena y guiones responde a la búsqueda de lo esencial, que por evidente nos parece inalcanzable. Lubitsch nos muestra de una manera ingeniosamente elaborada lo complicado que hacemos lo sencillo. Menos es más era una de sus máximas preferidas, como nos volverá a demostrar hoy en El pecado de Clooney Brown. Hoy en el Callejón de las Maravillas vamos a comentar una película de un director que nos encanta, Ernst Lubitsch, El pecado de Clooney Brown, del año 1946. Y para hacerlo se encuentra con nosotros Antonio Lázaro, escritor, ¿qué tal? Hola, Bensi. Alberto Carpintero, guionista y director, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bensi? ¿Sabes? Curiosamente hice un corto en su día que se llama Las reglas de Lubitsch. Es curioso. ¿Ah, sí? Sí, sí, me lo inventé. No, las reglas no existen tal cual. Pensaba que habías dado hay como una especie de reglas. No, con pero la fórmula mágica, el toque Lubitsch. Se habla mucho de la comedia de Lubitsch y de otros, y hay como unas reglas del humor, pero no son las reglas de Lubitsch. Y yo hice un corto como planteando las reglas en una relación de pareja. Bueno. Solo lo tiro ahí. Lo pueden buscar, está en YouTube. Lo buscaré. Sí, habrá que verlo. Sí. David Parajes, ¿Qué tal? autor del blog Senso Cinema. Aquí estamos una vez más, encantadísimos. Sí, ¿verdad? Porque nos encanta Ernst Lubitsch. Una de sus últimas películas, ya lo hemos dicho antes, del año 1946, y como siempre, Antonio, una película excelente. Pues pienso que sí, el toque Lubitsch, que luego nos desarrollaremos y cotejaremos con la película de Alberto, el cortometraje que nos acaba de recomendar, pues claro, es una marca ya de distinción dentro de lo que es la comedia, aunque no solo hizo comedia, como luego hablaremos, tocó otras cosas, pero claro, es por lo que es recordado con un nivel de excelsitud y sobre todo, en mi opinión, por el magisterio que ejerce sobre su gran discípulo, ¿no? Dios, o Billy Wilder, ¿no? O Wilder, como suele decirse, americanizando. Y bueno, pues que continuó y a mi juicio desarrolló con mucha personalidad y con mayor variedad de registros la propuesta de Lubitsch, ¿no? Con quien había empezado ya en Centro Europa, creo, a colaborar, ¿no? O en fin, lo introdujo en Hollywood. No sé muy bien exactamente. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. La película realmente no te deja un respiro, se ve, no ha envejecido, más allá de la estética, porque el ritmo, el ingenio, la arquitectura de la trama no decae, la interpretación también es muy buena. Luego hablaremos de Jennifer Jones, que es una actriz más controvertida, pero que en mi opinión está fantástica, la supo rentabilizar para su rol Lubitsch, y en definitiva creo que es una película muy entretenida, con un trasfondo además histórico grave o serio por el momento de la época, no vamos a anticipar mucho, pero grata de ver, muy grata de ver. Alberto. Sí, grata de ver sin duda, vamos. O sea, yo creo que las películas de Lubitsch lo que tienen es algo como sobre todo estas comedias americanas, como algo, una sensación de bienestar, ¿no? Es que no sé cómo definirlo. O sea, tú estás viendo una película de Lubitsch y estás a gusto. O sea, estás como en casa, ¿no? Estás en una casa que te gusta, porque es una película agradable, los diálogos son
suelen ser brillantes o chispeantes o ingeniosos. Te hace sentir inteligente, Lubitsch. Un poco también. Juega también... por ejemplo, esta película es curiosa porque la trama, ya la comentaremos, pero no sabes muy bien qué va a suceder. ¿Sabes? Es una película extraña, pero muy, muy, muy interesante y muy divertida también. Los actores, aparte de Jennifer Jones, que está espectacular, Charles Boyer, que es un actor de primera, y bueno, y unos cuantos secundarios buenísimos. Pero yo creo que es una película, vamos, de las que está muy bien, de las que te hacen sentirte estupendo. Pasarlo bien. Te hacen sentir muy vivo, bien. ¿Verdad, David? Las películas de Lubitsch. Fíjate, claro que sí. La verdad es que qué habilidad, porque habiendo transcurrido tanto tiempo, ¿no? Es verdad que la película tiene una modernidad, porque Lubitsch sobre todo era muy moderno. Muy moderno, estamos hablando, coincido con vosotros en que es un tipo de comedia, digamos, amable, sofisticado, de enredos, ¿no? Y una serie de lugares comunes, pero es verdad que detrás de todo eso yo creo que es una película, esta y todas las demás de Lubitsch, que tiene como también grandes cargas de profundidad. O sea, es una película que también está hablando sobre la guerra de sexos, sobre las desigualdades sociales, sobre riéndose bastante en realidad de todo. Es una película que está cargada con pólvora y dispara para todos los lados. O sea, tanto para estas clases aristocráticas inglesas, este viejo imperio al que se ridiculiza directamente, como a estas personas que intentan medrar un poco también a costa de la ideología. Entonces, ¿no? Se habla mucho de Hitler y de esta época prebélica. Es una película que toca muchos temas. Lo que pasa es que como lo hace con ese tono tan ligero, parece que como que no tiene importancia, pero en realidad está presente durante toda la trama, desde la primera escena hasta la última. Y es una película muy, muy interesante, y es como Lubitsch iba colando cuestiones que a él le interesaban, porque además él fue alemán que tuvo que escapar del nazismo como tantos otros, y digamos que tampoco tuvo el gran éxito que obtuvo se lo ganó él por sus propios méritos. Nadie le regaló nada. Él había sido un cómico muy importante y muy famoso en Alemania. Estaba destinado a ser el nuevo Chaplin, por así decirlo, pero bueno, él abandonó la interpretación y se encaminó exclusivamente a la dirección y a la producción, que también hay que decir que esta y otras películas están producidas por él y están muy, 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 muy bien producidas. Es una maravilla técnicamente cómo están hechas estas películas. Y es película que, ya digo, detrás de esta apariencia un poco ligera y agradable y simpática, en realidad está hablando de muchas cosas muy interesantes y metiéndose con prácticamente todo el mundo. Y eso es fascinante, a mí me encanta. Lo hemos visto al principio, si es que no hay nada más serio que el sentido del humor, y lo vamos a comprobar ahora mismo con El pecado de Clooney Brown. Acabamos de ver El pecado de Clooney Brown de Ernst Lubitsch del año 1946 y ya estamos aquí comentando, David sobre todo, que está aquí picándome y diciéndome, pero ¿por qué le han puesto este título en España, El pecado de Clooney Brown? Es una pecaminosa. Pecaminosa. Porque claro, por es la verdad, época... pero no se entiende, no tiene mucho sentido, ¿no? Clooney Brown. Clooney Brown, claro, es absurdo. Si le han puesto lo que pasa que claro, como es una chica... ¿Pero cuál es el pecado? ¿La fontanería? Que hace lo que le da, que es un alma libre, que hace cosas extravagantes y eso estaba muy mal visto en los años 40. En España. En España. Arreglar claro. tuberías. Bueno, en Estados Unidos tampoco se veía, y en Inglaterra tampoco se veía muy bien por la alta sociedad como se ve. Tuberías. Bueno, de hecho, no está bien visto, en la película lo hace. Claro. Claro, pierde el pretendiente. Lo que pasa que en España, además, hay que acusarlo moralmente, es decir, pecado. Es absurdo visto hoy, claro. Yo creo que quiere ser una ironía, pero no queda finalmente, como dices tú, como como un toque de censura. Pero sí que es verdad que pretende ser ironía. Yo creo que pretende ser una gracia. Es que no hace nada, claro, yo cuando lo vi no me lo planteé. Es una connotación moral que la película no necesita. Ya, pero no sé.
Es una chica muy válida, muy optimista, muy, no sé, alegre, guapa, etcétera, pero tiene el fallo de que le gusta la fontanería. No, y que no cumple las normas. Que no es para señoritas, casaderas. Es muy extravagante, porque Ella es aparte de la extravagante. fontanería, que es un poco como lo más raro que hace, pero enseguida la reprenden cuando lleva esos gorros con flores, que si no son adecuados, o tiene ese comportamiento tan que se pone a hablar con cualquiera, o va por el pueblo con la bici y pasa a toda velocidad. O sea, las chicas debían estar en su casa haciendo cosas de mujeres y muy bonecitas, ¿no? A mí la escena que más me gusta ya del lado de casi es cuando le dice, no, esa, la del otro, la carne, no, la otra, que ha dicho, no hables nunca, que no te noten. Y el otro coge y dice, ¿y por qué lo ha dicho tal? Claro, pero eso es también el pecado de ella, a lo mejor es ser, pues eso, lo que no debe ser en esa sociedad tan cerrada y tan... Claro. Pero una cosa es salirse de la norma, que en realidad es de lo que trata de esa película, ¿no? Como dicen tantas veces, de dar ardillas a las nueces. Y otra cosa ya es este rollo absurdo, que también muchas veces lo hemos comentado en otras películas y que es un tópico, ¿no? De cómo subtitulaban, cómo traducían los títulos de las películas, ¿no? Sí, a veces de aquella manera demasiado imaginativa, yo creo. Pero en este caso, yo creo que directamente el traductor debía ser un cura frustrado o algo por el estilo, que dijo, pecado, pecado. Yo estoy muy enfadado últimamente, lo digo, con el título La Loba. Es que estoy muy enfadado últimamente, lo pienso mucho, porque se llama The Little Foxes, los pequeños zorros, y es una cita a la Biblia, y la loba y Bette Davis, la loba, en plan la mala, ya está, la loba, la egoísta, no sé qué, la envidiosa, siempre tiene así, la solterona, todos los títulos contra Bette Davis, la pobre, pero la loba, y eso me molesta especialmente. Pero, en el fondo, lo podemos dar la vuelta y es un halago a Bette Davis porque se llevaba toda la atención. Y cuando Bette Davis aparecía en cartel, te imaginabas a una mala estupenda y te daban muchas ganas de ir a ver la peli, ¿no? Concretamente juegan todos, por eso Little Foxes está muy bien. Es que por eso me da más rabia. Ya recordáis focalizan en Bette Davis, la mala. Recordáis el adagio, ¿no? Que cuanto peor es el personaje de Bette Davis, más mala es, mejor es la película. Claro. Es por eso. Baby Jane, ¿no? Era una de esas ecuaciones de cinéfilo. Que no sale Bette Davis en esta. En cualquier caso, qué habilidad, qué habilidad la de Lubitsch, ¿no? Para coger estos conceptos tan básicos, el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto. Porque al final es todo muy básico, es una película a la que le puedes sacar mucha amiga, pero que también la puedes ver simplemente para distraerte un rato, y cómo introducir muchos temas de reflexión de una manera muy sutil y muy elegante, ¿no? Pues la palabra que define a Lubitsch es elegante, yo creo. Sofisticado, pero en el fondo habla de cosas muy esenciales. Claro. O sea, en el fondo lo que plantea Lubitsch es un poco el ridículo de cómo complicamos las cosas, que deberían ser mucho más sencillas. Él mismo lo hace con su lenguaje cinematográfico. Eso que comentábamos antes, que hace sentir al espectador inteligente, porque él confiaba en la inteligencia del espectador. Completamente, sí. Y es algo que tristemente se ha perdido, sobre todo en la comedia, ¿no? Donde ya cada vez se tiende más a masticar las cosas y a dejar que el público no piense ni pueda rellenar, digamos, los huecos. Y en este caso Lubitsch es el rey de los huecos, ¿no? Siempre se ha dicho que su estilo está muy basado en la elipsis, que en esta película tiene un par de ellas maravillosas. Precisamente eso, para hacer que el espectador participe de la trama y la complete. La complete y se sienta más inteligente, como dices tú, que yo estoy completamente de acuerdo. Pero eso es una habilidad de hacerlo sobre todo de manera que no se note demasiado, ¿no? Que parezca natural, que todo esté fluido, porque es verdad que esta película es como que todo transcurre, todo te lleva a una escena, te lleva a la otra, tiene mucho ritmo, a veces incluso cuando empieza la película, que son casi 15 minutos de conversación ahí en una cocina, que parece como muy teatral, ¿no? De repente van entrando los personajes, como muy banal, como muy de enredo, ¿verdad? Sí. Sí. Pero sin embargo, ¿qué es lo que tiene? El tiempo, ¿no? Como dicen ahora los modernos, el timing. El tiempo, los diálogos, los personajes, cómo se mueven, cómo una cosa enseguida te lleva a la otra, es una maravilla. Y luego que el entorno, digamos, el campo de pruebas que elige, la localización post-victoriana, encorsetada todavía, muy formalista, muy rígida, con los escalafones sociales muy marcados, ¿no? Los ricos, tal. Hay una escena que es
digamos, un giro de situación en una escena que es definitorio de la película, ¿no? Que por el equívoco ella llega como avalada por el coronel, por el vecino y tal, entonces se creen que es una señorita distinguida, de más o menos de su clase o asimilable y tal, y entonces cuando se presenta como la doncella ya, como que todo cambia, llegan el mayordomo ese terrible y tal, que luego es un personaje bastante cómico y son personajes que tienen una evolución que se rehumaniza, ¿no? Pero automáticamente cambia todo, tiene que levantarse, perdón, tal, por el delito de tomar el té con los señores, ¿no? Pero claro, es una profanación gigantesca, ¿no? Sí. A pesar de que son benévolos los señores, evidentemente son comprensivos y tal. Sí, pero es verdad que también ellos son los primeros descolocados, ¿no? Porque esta es una película que juega un poco con el... Se sienten mal. Claro. Incluso luego en la escena posterior de la cena, cuando ella le empieza a indicar cuál es el trozo de carne mejor para que elija y todo eso, y el otro no se puede creer que la doncella le esté eligiendo el trozo de carne. Dice, bueno, aunque tenga razón, no es lo correcto, ¿no? Es decir, juega mucho con este concepto de qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Porque para ella... Los clichés, ¿no? Efectivamente, porque además ella lo hace todo sin mala intención, al contrario. Ella siempre está pendiente de los demás. Incluso cuando su tío la echa de casa en esa cena también tan divertida, que ella está todo el rato como pensando en él, el tío le regala el retrato para que se lo lleve y dice, ay, muchas gracias, no dejaré de pensar en ti, tal y cual, no sé. Bueno, no pienses tanto en mí, piensa en el trabajo. Es decir, es un alma tan pura y tan sensible que incluso, aunque se está desviviendo por todos, en realidad no le dejan de dar palos. Y el culmen ya es el farmacéutico Wilson. Sí, el prometido. Que es un hombre que hace varias palizas y sin embargo ya está ahí enamoradísima del petimetre este. Por lo menos merece que le toques el timbre y te vayas corriendo. Correcto. ¿No? La madre. El club de la calaspera, ¿no? Claro. No el club Lovecraft, sino el que club de la estoy- calaspera. Me encanta cómo sopla la vela de cumpleaños. Bueno, es que Claro, que una O'Connor no habla en esta película, no. solo Tose. tose. además Pues es un que, homenaje a ella. Claro, Sí. pero es que es grandioso porque dice, le caes bien, pero si no ha dicho nada de mí, dice, pero eso es bueno, porque normalmente ella habla para decir algo malo, no gasta palabras en halagar, ¿no? Y no ha tosido mucho. Claro. Que es que le caes un poco, le puedes llegar a caer bien. Entonces, qué habilidad, y es una de las grandes claves de Lubitsch, ¿no? Uno de sus grandes sellos de autor es convertir a los secundarios en principales, porque todos los secundarios son maravillosos, de hecho, abandonan esta condición de secundarios y se convierten en personajes tan principales como los demás, y te da un poco de pena que no tengan más protagonismo en la acción, Claro. ¿no? En clave carpetobetónica yo creo que Berlanga intentó un poco en ese aspecto, no tiene nada que ver, digamos, el cine descacharrante de Berlanga, ¿no? Y tal, Bueno. pero en el protagonismo que da al el lado coral del actor secundario, de reparto y tal, yo creo que Bueno, Berlanga es otro quizá grande, lo claro. bebió de Lubitsch. Yo estoy convencido de que a Berlanga le entusiasmaba Lubitsch, estoy convencidísimo, vamos, seguro. Él hablaba mucho de René Clair, de otros, pero que yo recuerdo no hablaba mucho de Lubitsch, pero Ya, pero es que está ahí. pero nos damos cuenta de que Renkler y Lubitsch beben de lo mismo, que es del vodevil europeo. Claro. O sea, la gran aportación de Lubitsch, Y del cine mudo. sí, pero la gran aportación de Lubitsch Del teatro de Boulevard. al cine fue trasladar el vodevil centroeuropeo, de trasladarlo a Hollywood y convertirlo en la comedia sofisticada, comedia de enredos. Eso lo hizo Lubitsch. Ajá. Y eso es una virtud que yo no sé si se le reconoce tanto como debería, porque en realidad, Totalmente. más allá de un director ingenioso, divertido, hábil con las palabras y todo eso, tiene una importancia fundamental porque la comedia norteamericana, la gran comedia norteamericana tal como la conocemos, tiene su origen en Lubitsch. Y eso tiene un mérito enorme, porque no ha habido nunca una comedia como aquella, desde luego. Claro, pero el teatro de Boulevard, eso funcionó a nivel mundial, porque en España, si recordáis, en los años 10 y 20 coexistían el teatro por horas, o el teatro ínfimo, el teatro de Boulevard, el teatro de los cabarets, el vodevil, etcétera, con las películas. Había locales que eran a la vez teatro y cine. Claro, La Filmoteca Actual, el Doré, creo recordar que en un momento dado he visto programas y tal, entonces había, según el día, según el tramo horario y tal,
ofrecía cine, incluso variedad, números circenses, de todo un poco, ¿no? En España tenemos más que Berlanga a Edgar Neville. Yo creo que es el que más se acerca, sí. que es más, es anterior y también, Sí, claro. También mamá Y de yo me di cuenta que un No sé si lo director... conocería Neville cuando estuvo en Hollywood. A Yo creo que Lubitsch. sí, creo que sí. Lo llegó a Sí, conocer. Viajaba mucho, Sí, sí. además. Y un director, curiosamente, al que a lo mejor no es una asociación que hagamos inmediatamente, pero todo lo que he leído sobre Lubitsch, el director que siempre todo el rato sale constantemente, el que los expertos, digamos, más asemejan a Lubitsch, es Hitchcock. Y curiosamente es por esta capacidad de la sugerencia, también de la puesta en escena, que la maneja muy bien siempre a favor del relato. Los símbolos. Sí, pero sobre todo es esto que estábamos hablando antes de cómo crear escenas sugerentes, el famoso toque Lubitsch, para que el espectador vaya construyendo la trama al mismo tiempo que el director y se sienta coautor de lo que está viendo de alguna manera. Este poder de la sugerencia, ¿no?, por así decirlo. Y que eso los igualó un poco a ambos. Y yo estoy convencido de que a Hitchcock también le gustaba mucho Lubitsch, no me cabe duda. Vamos. Pero ¿a quién le disgusta Lubitsch? No Es lo que es había pensado yo imposible. nunca, la verdad, no veía el link, pero ahora Pues que a lo mí al dices, principio me costó un poco, pero es verdad Sí. que por insistencia, porque no lo he leído una vez, ni dos, ni tres, y siempre son como los colocan al mismo nivel de director, un poco con esta habilidad de convertir lo visual en narrativo y al contrario. Además son dos directores con muchas obsesiones que plasman en su cine, porque Lubitsch también las tenía y aparecen repetidas en sus películas. Esta afición a los tríos amorosos que suelen aparecer, ¿no? Sí. Al sexo también muy encubierto para la época, pero siempre hay referencias muy ingeniosas. Sí. aquí hay un doble trío porque se establece que entre el personaje de Boyer, el farmacéutico y la protagonista Jennifer Jones y luego los prometidos, el anfitrión que está a punto de pegarse esa escena tan divertida que no tiene un desenlace muy funesto, pero que es... Sí, incluso estoy pensando ahora, por ejemplo, en esa escena tan divertida al principio en la fiesta, los dos pretendientes de la chica esta tan sofisticada, que están como, bueno, tú ya le has pedido que se case contigo, están como tienen ese juego de, el jueves, a ver quién, claro, sí, pero están los dos tranquilamente pidiéndose un martini o no sé qué, ¿no? Bueno, saben que están ahí en el tablero de juego, ¿no? A ver a quién le toca. Y luego Hitler, que también solía aparecer También. nombrado en las películas Claro, de porque To Be or Lubitsch. Not To Be tiene un poco la acción, bueno, se desplaza a Varsovia, pero arranca de Reino Unido, ¿no? De Londres y tal, quiero recordar, hace mucho que no la vi, pero es un poco el trasfondo también, ya más metidos, pero aquí ya se ha producido la invasión de Checoslovaquia, porque el personaje es como un intelectual centroeuropeo fugitivo de Hitler, ¿no? Sí, sí, además Checoslovaquia, que aparece en alguna película más de Lubitsch. Yo creo que él consideraba a Checoslovaquia un absurdo. Él había nacido pues antes de que se formara, era una formación él era vienés. artificial. ¿Era no, vienés? era No, berlinés. berlinés. Era Era alemán. berlinés. Sí, Sí. lo que pasa El que era vienés era Billy Billy Wilder. Wilder. Ajá. Sí, claro. Pero bueno, a esta gente lo de la creación de Checoslovaquia les debería parecer muy absurdo, ¿no? Sí, Checoslovaquia era parte del Imperio Austrohúngaro y Es de que pronto ahí está Checoslovaquia Berlanga, les debería parecer ridículo. Es que ahí está Berlanga, Claro. lo que estás diciendo. Es Claro. una cosa que dice también Y siempre. es que Austrohúngaro. Lubitsch Una vez menciona más. Checoslovaquia en varias de sus películas. Ahí está la admiración de Berlanga Sí. hacia Lubitsch, yo creo. Puede ¿no? ser un reino imposible, ¿no? Un Claro. lugar... Es un lugar absurdo porque el Imperio es Austrohúngaro de totalmente, Checoslovaquia. sí, un poco Checoslovaquia, si no artificial. me equivoco, surge a la caída del Imperio Austrohúngaro, Sí, ¿no? claro. Antes no era territorio No imperial, eran ¿no? Bohemia, sí, Chequia, Eslovaquia. Retrotime. Ahora otra vez es Chequia y Eslovaquia separado, ¿no? Sí, eran naciones englobadas dentro del Imperio Sí, sí, austrohúngaro, o sea que no... Bueno, pues ahí tenemos el vaso comunicante ya, definitivo con Sí, Berlanga. Sí, ya está claro, ya entonces. Muy bien. El mapa del Imperio Austrohúngaro. Hemos llegado gracias a la historia. Descompuesto, en descomposición. En descomposición, sí. Pero luego, Lubitsch, quería comentaros, todas las películas que tienen mudas, que hay muchos dramas, y dramas históricos, y romance, y luego ya, cuando va a América, directamente hace comedia, prácticamente, ¿no? Pero es curioso, porque había muchas películas perdidas que luego se encontraron, se han restaurado. Y de hecho, ¿Alguna? Peter Bogdanovich, que es admirador, dice que una vez solo fue a Berlín, a la biblioteca, solo para meterse un ciclo de todas las películas de Lubitsch, sin subtítulos y nada, claro, intertítulos en alemán, pero da igual. Él quería ver las películas de Lubitsch, cueste lo que cueste. Es curioso.
Pero fíjate, no es el único caso. Hombre, a lo mejor Lubitsch es el más llamativo, pero no es el único caso de que de repente... Y yo pienso que... De género, totalmente así de... Sí, pero es el curioso raro, ¿no? porque son directores de esta época y yo creo que fue como una especie de revulsivo para todo este drama bélico que se estaba viviendo. Es decir, ¿qué necesita el público ahora? El público necesita ir al cine, olvidarse de rollos de tragedias y de los informativos que hablan de bombardeos y de guerras y de tal y de cual, y yo les voy a dar pues diversión, sofisticación y algo divertido. Ahora, tampoco tonto ni vulgar, sino bueno, lógicamente bien hecho, pero no es el único director, fíjate. No, y luego lo del peso dramático que comentabas, ¿no? Que de repente son muchas comedias, pero todas tienen un peso, ¿sabes? Una enjundia ahí dramática. Sí. Bueno, y Otras no algunas tienen directamente comedia. políticas como Ninochka, Sí. ¿no? Políticas, claro. Sí, Que eso sí sí, que lo sí. mama. Yo creo que viene del pasado, de, de toda esa carrera previa que es enorme. Sí. Hombre, era un hombre muy culto también, Lubitsch, entonces... Claro. Pues claro, esa impronta la lleva en todas sus películas, ¿no? Luego también, Su bagaje claro, cultural. Llevado al terreno personal, digamos, Lubitsch tenía, se le describía como un hombre muy feo, muy bajo, un aspecto un poco grotesco incluso, y digamos que su venganza contra el mundo fue reírse de la humanidad con este tipo de comedias tan aceradas y que al final sí, que se meten con todo el mundo. Y era bueno, yo no soy este galán que me gustaría ser probablemente, pero me puedo reír de todo yo también, ¿no? Con mi arma, que es la cámara de cine. ¿Cuándo empezó a hacer cine Lubitsch? ¿En los 10? La época muda, sí. Muda, pero muy es que antigua, ¿no? antes de Sí, dirigir, muchas películas él hizo muchos cortometrajes. Era como, iba a ser el nuevo Chaplin, como muchos cortos cómicos donde él era el humorista. Protagonista, el bufón, digamos. Claro, El- y poco a poco ya le dejaban dirigir, empezó a dirigir, empezó a hacerlo muy bien, empezó a tener éxito, empezó a hacer películas cada vez más ambiciosas, pero incluso antes de dirigir él ya había hecho muchísimos títulos. No, y aparte sí es verdad que las mudas tienen también comedias. O sea, son Sí. comedias. Sí. Ya se Era ya se ve la judío, comedia. Y eso digo, era judío no es un también, cambio ¿no? tan brusco. Sí. Era Sí. judío. Claro, pero lo que decía no es un cambio tan brusco realmente. Es una progresión. No, él siempre hizo coherente, yo comedias. creo. Sí, y sí. cuando empezó hizo comedias, lo que pasa Sí, que pero luego ya... incluso los dramas tienen ese toque, yo creo, o sea, de meter yo creo que el toque de Lubitsch de alguna manera es meter ese humor dentro de un contexto que a lo mejor no tiene nada de gracia, ¿no? Y a lo mejor meter ese... ser o no ser es el paradigma. Claro, exacto. Pero bueno, es que al final el toque de Lubitsch, como decía Billy Wilder, cuando le preguntaban, es que si supiéramos lo que es el toque Lubitsch, Ya. ya lo habríamos hecho todos, Como lo ¿no? de la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Claro, Es igual. De hecho, es el realmente Lubitsch, se puede apuntar, pero nadie es Lubitsch. Wilder tenía en su despacho, ¿no?, un cartel que ponía ¿cómo lo haría Lubitsch? Era siempre que escribía referente. algo, intentaba pasarlo por intentar Sí, el cómo lo haría el filtro. maestro, ¿no? Bueno, Era- nosotros hablando, Antonio y yo, nosotros somos más de Billy, de Billy Wilder. De Billy Wilder. Lubitsch, amamos a Lubitsch, pero yo creo que Billy Wilder Pero le Billy superó, Wilder no superó al hubiera maestro. sido Billy Wilder sin No, está Lubitsch. claro. Pero bueno, pero ninguno, si nos retrotraemos, nadie, sin Griffith y sin Y luego es verdad, Eisenstein ni nadie. a mí, yo ¿Sabes? no puedo elegir entre papá y mamá, ¿no? Pero sí que me pasa Papá que... e hijo, es que claro, serían- sí que me pasa que Lubitsch ni siquiera llegó a estropearse. O sea, coincido con lo que has dicho en la presentación, nunca hizo una película mala. Sin embargo, Billy Wilder sí que tuvo momentos un poco más decadentes Pero muy y películas pocas, más flojas. muy pocas. Muy pocas. No se cuenta ni con los dedos. Muy pocas y que le hacen humano también, Claro, porque si no claro. tampoco... Pero Lubitsch, yo no he visto todas sus películas, pero es que no he visto ninguna... Todas aquellas del final, Fedora, etcétera, a mí me gustaría volver a verlas porque las No, pero no recuerdo están mal, como ¿eh? maravillosas, No está- como buenas películas, ¿no? Lo que pasa que hizo- no, Y no Lubitsch- películas Lubitsch me faltan pelis, es que decadentes. tiene Claro. muchísimas películas, Sí. Lubitsch. No, y yo creo Las que he visto algunas, son muy buenas, pero... algunas incluso se han perdido, ¿eh? Sí, creo que sí. Sí, siempre. Pero bueno. Lubitsch también es que murió más o menos joven, quiero decir, ¿no? Tendría 50 y pico años cuando, Claro. cuando murió en el 49, quiero recordar. Esta película es del 46. Además trabajó con buenísimos actores, los equipos que tenía Lubitsch eran buenos en todos los sentidos, guionistas, fotografía, bueno, el equipo técnico en general y luego los actores, trabajó con los mejores actores de la época, Lubitsch. Aquí con Charles Boyer y Jennifer Jones, por cierto, cedida por Oselnitz. Con el permiso de Oselnitz trabajó en esta producción Es Jennifer que era su Jones. descubrimiento. Y tanto Claro. Y muy poco después su mujer, su esposa. ¿Y qué Pero más es verdad hacía? que Jennifer Jones, esta creo que era su tercera película, ¿eh? O sea, hacía muy poco que había empezado
Y también era muy bonito. También otro tópico de Lubitsch era parejas con mucha diferencia de edad, ¿no? El hombre siempre muy mayor y ella siempre súper joven, como se ve en esta película. Pero es verdad que también fue una apuesta, Jennifer Jones. Bueno, es verdad que nada más su primera película ya le dieron el Oscar, ¿no? Esta de la canción de Bernadette. Tiene muchos detractores, como que dicen que si no hubiera contado con el apoyo de Selznick, que no era gran actriz, pero aquí demuestra que tiene una vis cómica fantástica. Aquí está maravillosa. A mí lo que me pasa es que como hay películas suyas que me vuelven loco, me chiflan, ya no puedo disociar. O sea, Jenny, Duelo al Sol, son películas que me gustan tanto que, claro, yo la tengo como uno en altar. Claro. Y además de que me parece una mujer extraordinariamente bella y en esta película está maravillosa, está muy natural. A mí me ha sorprendido ese debate porque yo la tenía como una actriz de primera fila. ¿No? Es muy buena. Yo creo que a mí no me parece. El debate ese no existe, yo creo. Sí, Quizá no la No, es verdad que a veces se le ha actriz, acusado de como sobreactuar un poco, de caer en el tic, sobre todo en películas posteriores a esta, ¿no? Pero, o tener ciertas limitaciones y tal. Bueno, no sé, yo, es lo que has dicho me cuesta un poco. Duelo al Sol, ya eso, Duelo al Sol no lo hace cualquiera. O eso. Jenny, es que no... Jenny es mala actriz. pero yo creo que Duelo al Sol, o sea, tanto física como psicológicamente, Duelo al Sol es dificilísima, esa película. Sí. Yo creo. Y este aparte papel, que fue una locura el este rodaje. papel no es fácil, con esa aparente liviandad que tiene, ligereza, pero es complejo. Lo hace muy bien, la ingenuidad. Para crear ese personaje y está perfecta en el papel, para mí. y hacerlo creíble, no lo veo nada fácil. De verso suelto, de chica locatis maravillosa y rara en un entorno ahí medio encorsetado, ¿no? De hecho, el tema de actores creo que es lo mejor que tiene la película, porque a mí el guión hay ciertas cosas de estructura que no me gustan demasiado, porque no sé, lo que os decía al principio, que no sabéis muy bien dónde va, que tampoco sé muy bien de qué va la película, ¿sabes? Porque empieza con una cosa, una fiesta, pero es un planteamiento larguísimo, luego de repente te vas a la casa, es como una estructura rara, pero ellos, los actores y los diálogos, hacen la película grande, para mi gusto, o sea... Sí. Al final es el esquema chico, sí, pero señor mayor, intelectual checoslovaco, encuentra chica, pero es que fíjate que chico pierde chica, hasta y casi al chico final, reencuentra chica. Mira, hasta casi al final no estoy seguro de si el tío es el quien dice ser. Ya, porque como se está dejando llevar por las situaciones... Juega con eso. Claro. Yo creo que la historia, el tema... Es rarísimo. Si a mí me preguntaran de qué va esta película, es la historia de un amor no correspondido. Porque de alguna manera ella le deja muy claro al principio de la película que no es su tipo y todo lo que hace durante toda la película es a ver cómo puedo hacer para que esta chica cambie de opinión. Hasta el final maravilloso en la estación de tren. Él juega a que hay simetría, que ella tampoco es su tipo. Sí, si recuerdas el diálogo. Sí. Pero claro, se nota que está coladito por ella y ella también inconscientemente coladita por él. Yo creo desde el principio. O sea que le cuesta un poquito más darse cuenta. Pero bueno, tiene que reconocerlo. También está colada por el farmacéutico. Ella también es un poco así eso es un poco... Sí, lo que pasa es que todo el mundo la coarta. Claro, todo el mundo le pone barreras, la coarta, le dice lo que tiene que hacer. Menos él, que es todo lo contrario, que le dice lo que puede hacer. Pero es que ese es el verdadero amor. Claro. Claro. El que te quiere tal y como eres. Arreglando tuberías, si te gusta él la la tubería. anima a seguir con la fontanería. Exactamente. Claro. Hacer lo que le dé la gana. Pues hasta el final. Ese es el amor bueno, claro. Entonces, cuando ella se da cuenta, yo creo al final, que es la única persona que le está invitando a ser ella misma y no a ser otra cosa que ella no es cuando está claro que la historia de amor puede evolucionar. Pero la película al final es eso, yo creo. Lo que pasa es que es rodeada de un montón de personajes estrambóticos. Comprendo, perdón, que interrumpa, un poco las dudas metafísicas de Alberto respecto del personaje del escritor o agitador o no sabe bien lo que... No sé si es un sinvergüenza o un genio o el sociólogo, no sé qué es, porque tiene ribetes picarescos pidiendo, sableando a todo el mundo, ¿no? Dame 40 libras, dame no sé qué. Es el típico pedigüeño que da sablazos, ¿no? Y ese final de voy a hacer bestsellers y tal, y el final, y de la segunda parte y tal. Digo, y ese final tan raro, esa especie de coda. Me parece una especie es buenísimo el final. Sí, pero es rarísimo también a la vez. O sea, es como muy. A mí, el personaje de Charles Boyer, que me encanta, me parece como una sátira. Me parece una sátira del Víctor László de Casablanca. Es decir, este personaje modélico, idealista, héroe, ¿no? De la guerra, la resistencia y todo eso. Entonces, este es como una especie de sátira de... Claro. Sí, y luego porque se vende no está nada atormentado, claro. Para un bestseller. Me hace gracia, pero también es una locura. Sí, y además es muy ingenioso lo del chiste del ruiseñor, ¿no? Y todo Ay, qué eso. bueno. Claro, siempre. Además, es un personaje como muy seguro de sí mismo.
Claro, él lo tiene claro, lo que hagan los demás, lo que piensen los demás, pues bueno, entonces al final consigue todo, claro. Sí. No se propone nada y lo va consiguiendo todo por... Pues, sí, además se deja llevar, él nunca, yo creo por que la nunca sabe dónde va a exposición de dormir. los demás, Es ni que se deja dónde- llevar, por eso parece un sinvergüenza, más que, es que un escritor. hombre, ¿no? es que al final es lo como más que no es inteligente. nadie, parece. Pero es que al final lo más inteligente. Es que yo creo que además se aprovecha. aprovecha un poco de la ingenuidad o de la idiotez de todos estos que gobiernan, ¿no? O sea, que al final, simplemente porque le ven un poco que habla bien y que va con chaqueta y va más o menos bien peinado, pues ya le aceptan como uno de los suyos, pero el otro se mueve perfectamente en todas las aguas y se lo lleva todo a su favor, claro. Le dan dinero y dicen, no, pues más, le tengo que decir, bueno, a ver, bueno, si insiste, este es un sinvergüenza. Claro, pero es porque sabe manejar a esa gente de alta, alta sociedad. Sí. Claro, Como claro. cuando le dice a la otra, no, es que yo cenar con estas pintas no puedo y tal. Claro, ya es que se las gana, se gana la gente. Ya se ha ganado el traje de etiqueta. Bueno, al final él no está nada encorsetado y los otros están tan encorsetados que son incapaces de darse cuenta de lo que tienen delante. Él, como no tiene ningún prejuicio, pues al final Pero de es el algún que modo gana. es un soplo de aire fresco para todos. Claro. Es el factor que desencadena lo mejor saca lo mejor Es verdad. de todo el mundo. Es un personaje excepto en el del fondo boticario. positivo. Que el boticario es que no tiene ya Si no hay, redención. no hay por dónde agarrarle al pobre. No hay por dónde agarrarlo. Antonio, ¿con qué te quedas de la peli? Pues mira, me voy a quedar con... Tiene cantidad de secuencias maravillosas, pero creo que esta vez no le hurto la escena a nadie, la del tren, que es el tópico de que parece que la relación todos queremos que cuaje, porque en estas películas siempre llegas al punto de que quieres que chico y chica lleguen a buen fin, ¿no? Que haya un happy end, y bueno, pues ella va a la estación y lo hay, ¿no? Entonces... Bueno, pues es un poco un homenaje a ese final, no es el final, porque luego está lo del bestseller, ¿no? Pues pero bueno, eso es como el tag. Sí, el final sí es lo tuyo, sí. Es como el rabo, ¿no? Pero el reencuentro, el desvelamiento y la unión es la escena del tren, que uno lo compara con otras escenas desdichadas, como el tren que no cogió Betsy Blair, ¿no? La Isabel, la protagonista de maravillosa y patética de Calle Mayor, ¿no? De la película de Bardem, ¿no? Pues en este caso sí, es quizá un poco el lado más superficial de la película, más previsible, pero bueno, a ello conduce todo lo demás, ¿no? Que hemos venido hablando. De manera que esa sería mi escena en esa pequeña estación rural de la Inglaterra profunda. Está plagada, lo decimos, o sea, lo que decía de que me parece un tanto irregular de ritmo, claro, luego piensas escena a escena, es fantástica, ¿no? Como escenas sueltas creo que funciona prácticamente todas. Me gusta mucho, por ejemplo, la mala leche que tiene él con el boticario, siempre que hasta el último momento le abren la puerta y le cierra y se va, pero hasta el último momento, hasta cuando me voy, pero lo vuelvo a hacer eso, que es como de niño pequeño, supuestamente un intelectual checo. Suena la campanilla, ¿no? Le suele la campanilla para que el otro salga desde la trastienda y vuelva. Y luego aparte, bueno, pues es que me gusta prácticamente todas las escenas de todos los diálogos, la madre... La madre con la tos, sí, claro, es que esos personajes que no digan nada en toda la película y que soplen las velas tosiendo, eso ya es grandioso. Te identificas plenamente hoy, ¿verdad? Sí, hoy estoy emulándola. Y no hemos hablado nada de las puertas en Lubitsch tan importantes, ¿no? Aquí que aparecen algunas precisamente con el tema de la madre y tal. Y la puerta que te digo, la broma de abrir la puerta. De la puerta, claro, que es otra para fastidiar de los... solo. Sí. Pues a mí también me cuesta un poco elegir una escena porque es una película donde cada escena te está haciendo que la historia evolucione y que es un poco complicado, ¿no? Y son tantos detalles los que me gustan que me cuesta un poco... Me cuesta un poco elegir. Al final con lo que me quedo es con la mala leche de Lubitsch y la inteligencia para poner a cada personaje en su sitio. Es decir, sí, es un tópico, los ricos son ridículos, viven en su mundo encerrados en su castillo y no se enteran de nada, pero también cómo carga también contra los sirvientes, ¿no? Me parece brutal esa escena en la que la ama de llaves dice, si yo de pequeña ya jugaba con las muñecas diciéndole, ¿qué desea mi lady? ¿Quiere que le traiga algo a mi lady? Y tal, digo, hostia, esto es muy divertido, pero en realidad está dando cera a tope porque dices tú, es que son personas que han nacido ya con el gen del servilismo, ¿no? Sí. Necesitan servir a alguien, necesitan
Y así como va al final, dando palos a todo el mundo, pero con una inteligencia, con una elegancia y sobre todo con un sentido del humor que me fascina. Y es una película que yo creo que vista hoy todavía puede levantar alguna ampolla, porque... Sí, sí. Hay un detalle buenísimo de servilismo de esto, de cuando el boticario dice, que es amigo de la... Dice, no, es invitado. Invitado. Y entonces cuando dice, oye, una última cosa, viene corriendo. El hombre, pero vamos, viene corriendo en plan de, ¿qué quiere? Sí, por en plan de ya, es invitado de los otros. De los condes o los claro, duques entonces de la el grito le comarca. cambia totalmente al otro. Ese tipo de esos detalles... Esos detalles son maravillosos. Llegan corriendo ahí. Pero son muy divertidos al mismo tiempo. Sí, Cuando claro, luego pero son trata geniales con de... cierto despotismo a otras personas, ¿eh? Claro, bueno, es que es todo a a la niveles. propia Clooney Brown, como que le está haciendo un favor por fijarse en ella, que le va a salvar la vida si se casa con ella. Bueno, y toda la teoría que tiene, por lo que estábamos hablando de la puerta, yo no voy a abrir a mis clientes porque ellos como que tienen la suerte de venir a mi negocio, a que yo les atienda, claro. Entonces tienen que esperar, ¿no? Porque así me toman más en serio y tal y cual. Es decir, qué absurda teoría, pero luego le llama el otro y va corriendo como un perro, ¿no? No, es que está plagada de detalles. Todos los detalles te están contando algo, de una manera sutil o directa, pero todos los detalles están puestos con una intención determinada. Y luego, ya no tenemos tiempo, pero la dirección artística también, que es buenísima en esta película, estas producciones, es que son perfectas. Perfecta. Y la esa foto, farmacia, ¿no? Con la cámara, cómo se mueve, con que no te das Sí. cuenta muchas veces de que se está moviendo. No, técnicamente está impecable la película. Es la verdad. impecable, Sí, de todo. Apoyado por la fantástica. fotografía también, que no hemos comentado nada, pero bueno, en la fotografía, claro, el hecho de que haya tantos personajes que se muevan por el escenario, que estén aquí y allá y que la cámara al mismo tiempo se desplace, eso es muy difícil de iluminar, porque claro, todo tiene que estar en foco, todo tiene que estar bien iluminado, todo tiene que tener profundidad y encima en este blanco y negro tan bonito, ¿no?, de la época, todo eso es muy difícil. Sí, es muy bonito este blanco y negro, ¿eh? Sí, es espectacular. Es precioso, te dan ganas de vivir ahí en ese blanco y negro. Tanto los interiores, los exteriores. No se añora el color, ¿verdad? No, para nada, no, incluso creo que me molestaría. A mí me gustan más, es lo que decía una vez. De hecho, bueno, Lubitsch solo tiene una película en color, la última, Claro. El diablo dijo no. No, bueno, Sí, bueno, casi la... sí, ¿no? El la diablo dijo última no. realmente que no la terminó él es la de La dama del Armiño, Bueno, pero que no que es la... cuando murió. La de Preminger, ¿no? Claro, Claro. que esa sí también es en Que color. es de temática española, ¿no? ¿O no? Bueno, yo hace mucho tiempo que no la es veo, del pero... niño del Greco, de aquí de Toledo No, y tal. bueno, no. Yo creo recordar que estaba ambientada Es en otro Francia, rollo. sí. Creo recordar, porque la vi hace años. Pero Es de bueno, en época. cualquier caso era así de de la época. aristocracia, era muy de época y todo muy... de los salones y todo esto. Pero era muy divertida, era muy divertida. Así que técnicamente se puede considerar que la que hemos visto hoy es la última película suya, de verdad. en Que él blanco pudo y negro. Que y que él firma- pudo terminar. No, que hombre, firma El diablo 100%. dijo no, es posterior. No, es anterior a esta, o son de la misma época. No, yo creo que no. Esta es la Yo creo que sí, penúltima, ¿eh? ¿eh? Yo Sí, creo sí, que... sí. Ah, pues sí, yo pensaba que era posterior, El diablo dijo no. Yo, por lo que me he podido informar, Pero por el tema del color, a lo mejor. esta, sí que- esta Por el tema del fue... color pensarlo puedo estar tú, a lo mejor. equivocada. Esta es anterior a La dama del Armiño. Pero te da la sensación de que es más moderna la otra, a lo mejor. ¿no? Pero bueno, que a lo mejor El diablo la dijo no. diferencia es de Bueno, meses o es de un igual, año. Sí, porque... Sí, bueno, son las últimas, claramente. sí. Vamos, no. No recuerdo, El diablo dijo no de qué fecha es. Esta es del 46 y Lubitsch murió en el 49, pues bueno, por ahí andará la cosa. Bueno, nos tenemos que ir. Por suerte todavía nos quedan algunas películas más de Lubitsch por poner en el Callejón de las Maravillas, porque nos encanta este director y sospechamos que ustedes también. Hasta pronto.